Nueva Orleans, Luisiana. Un lugar donde el misterio y lo paranormal se entrelazan con la historia. Entre sus calles empedradas y su vibrante cultura, se oculta una de las casas más siniestras de Estados Unidos. La mansión Lalaurie. Una hermosa mansión con un pasado aterrador. Un lugar donde los gritos de dolor quedaron atrapados en el tiempo y donde el horror aún se siente en cada rincón. La dueña de esta casa, Madame Delphine Lalaurie, era una mujer de la alta sociedad, admirada por unos y temida por otros. Pero tras sus lujosos muros, ocultaba un oscuro secreto, uno tan macabro que sacudió a todo Nueva Orleans. ¿Qué ocurrió realmente dentro de esta mansión? ¿Siguen atrapadas allí las almas de quienes sufrieron su crueldad? Hoy, nos adentraremos en la historia de este lugar maldito, explorando los horrores que marcaron su legado. La mansión Lalaurie se encuentra en el corazón del barrio francés de Nueva Orleans, una de las ciudades más famosas de Luisiana. Este barrio es conocido por su arquitectura histórica, sus calles estrechas y empedradas, y su vibrante vida cultural, que fusiona influencias francesas, españolas y africanas, reflejando siglos de historia. El barrio francés es también el centro de la vida turística y mística de Nueva Orleans, con una mezcla de lo tradicional y lo sobrenatural, lo cual hace que esta zona sea conocida como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. La mansión, una edificación de 3 pisos, fue construida en 1832 por la Madame Delphine Lalaurie y su esposo el Dr. Louis Lalaurie, un médico que también tenía una reputación dentro de la élite social de Nueva Orleans. Durante esa época, Nueva Orleans era una ciudad que prosperaba gracias a su economía basada en la esclavitud y el comercio de plantaciones. La mansión de Lalaurie se situaba en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde vivían las familias más adineradas y respetadas. En cuanto al diseño arquitectónico, la mansión Lalaurie era un ejemplo del estilo colonial francés. Con su elegante fachada de hierro forjado, grandes ventanas y un balcón que daba a la calle, la mansión parecía ser un lugar de lujo y refinamiento. El jardín detrás de la casa era igualmente imponente, y el entorno parecía ser un refugio de paz y belleza, ideal para la alta sociedad. Pero bajo esa apariencia de riqueza y refinamiento, la mansión escondía una realidad mucho más oscura. Una que permanecería oculta durante años hasta que los eventos del incendio de 1834 destaparon el horror detrás de sus muros. El barrio francés, conocido por sus leyendas, fantasmas y actividades paranormales, es un lugar en el que la historia y lo sobrenatural se entrelazan. Con la mansión Lalaurie en el centro de este ambiente cargado de misterio, no es sorprendente que la casa haya sido testigo de innumerables rumores, leyendas y fenómenos inexplicables a lo largo de los años. La mansión sigue siendo un punto de interés en la ciudad, y su historia está tan impregnada en el alma de Nueva Orleans que no puede dejar de ser parte de su identidad, tanto histórica como sobrenatural. ¿Quién era Delphine Lalaurie? Madame Marie Delphine Lalaurie nació en 1775 en Nueva Orleans, en el seno de una familia de la alta sociedad, lo que le permitió vivir rodeada de privilegios desde su infancia. A lo largo de su vida, se convirtió en una figura prominente dentro de la aristocracia de la ciudad, destacándose por su belleza, su educación y su habilidad para las relaciones sociales. Delphine se casó en 3 ocasiones, y fue madre de varios hijos, aunque la mayoría de sus matrimonios fueron problemáticos. Su primer esposo fue don Ramón de López y Angulo, un noble español, con quien tuvo 2 hijas. Después de enviudar, se casó nuevamente con Jean Blanque, un rico hombre de negocios, con quien tuvo más hijos. Su tercer matrimonio fue con Dr. Louis Lalaurie, un médico de Nueva Orleans, con quien formó una familia. Madame Lalaurie era conocida por su gusto por el lujo y la ostentación. Durante su matrimonio con el Dr. Louis Lalaurie, la pareja construyó la mansión Lalaurie, una casa de 3 pisos que se convirtió en el centro de su vida social. La mansión fue el lugar donde Madame Delphine organizaba lujosos banquetes y recepciones para la élite de la ciudad. Durante estos eventos, la señora Lalaurie se mostraba como una anfitriona perfecta, siempre elegante y llena de gracia, ganándose el respeto y la admiración de la alta sociedad de Nueva Orleans. Su vida parecía ser la de una mujer idealizada por todos, siempre rodeada de riquezas y ostentación, pero había algo mucho más oscuro detrás de su imagen pública. Aunque nunca fue acusada abiertamente de malos tratos a sus esclavos, y mientras mantenía una apariencia de respeto y generosidad hacia ellos, se cree que Madame Lalaurie tenía un comportamiento despiadado en su hogar.
La familia Lalaurie disfrutaba de la alta sociedad de Nueva Orleans, pero mientras los vecinos admiraban a Madame Delpine, nadie sospechaba de su crueldad. Los esclavos que vivían en la mansión Lalaurie fueron una parte vital de su vida, pero, según informes, Madame Lalaurie los sometía a torturas atroces. Se rumorea que ella tenía un interés enfermizo por los experimentos médicos, los cuales realizaba de manera brutal con los esclavos que vivían bajo su techo. Algunos relatos indican que los sometía a mutilaciones, amputaciones y otros tipos de abuso indescriptible, todo ello sin ningún tipo de remordimiento. Con el tiempo, el comportamiento de Delpine se fue volviendo cada vez más sombrío y perturbador. Aunque su fachada de respeto social permaneció intacta hasta que el trágico incendio de 1834 destapó sus horribles secretos. A pesar de su comportamiento extremadamente cruel y despiadado hacia los esclavos, Delpine Lalaurie nunca fue procesada por sus actos, ya que logró escapar de Nueva Orleans tras el descubrimiento de sus atrocidades. Y nunca se supo con certeza dónde vivió o si algún día fue llevada ante la justicia. Madame Lalaurie logró mantener su apariencia de mujer respetable mientras llevaba a cabo actos monstruosos tras las puertas cerradas de su mansión. Esta dualidad, entre la aristócrata educada y la torturadora despiadada, es lo que hace que su figura sea tan intrigante y escalofriante en la historia de Nueva Orleans. Su vida se convirtió en un retrato de la hipocresía social, mostrando cómo las apariencias pueden engañar, y cómo las personas que parecen más perfectas a menudo esconden los secretos más oscuros. El contraste entre la Madame Lalaurie que atendía a sus invitados con una sonrisa y la mujer detrás de puertas cerradas, que sometía a sus esclavos a crueles experimentos, la convierte en una de las figuras más infames de la historia estadounidense. El 3 de abril de 1834, un incendio comenzó en el tercer piso de la mansión Lalaurie. Lo que inicialmente parecía ser un simple accidente se convirtió en el descubrimiento más espantoso de la historia de Nueva Orleans. El incendio, que comenzó en la cocina, rápidamente se propagó por el edificio, y la familia Lalaurie, al parecer, no estaba presente en la mansión en el momento del incidente. Sin embargo, el fuego dio lugar a una serie de eventos que destaparon el horror oculto en el interior de la mansión. Cuando los bomberos y los vecinos llegaron al lugar para sofocar las llamas, una sospechosa escena se desplegó ante ellos. Mientras se realizaban las labores de rescate, uno de los bomberos, al ingresar a la cocina, encontró a una mujer esclava gravemente herida y, aparentemente, a punto de morir. La mujer, en su desesperación, reveló a los rescatistas una historia escalofriante. Les dijo que había intentado escapar de la casa y, en un intento de evitar que la descubrieran, había prendido fuego a la cocina como distracción. Pero lo que realmente quería era que alguien supiera sobre el horror que se vivía dentro de la mansión. A medida que los bomberos y la policía entraron al edificio, lo que encontraron en el tercer piso de la mansión superó los límites de la comprensión humana. Detrás de puertas cerradas y bien selladas, descubrieron un cuarto oculto que, en apariencia, era una habitación de tortura. Dentro de esta habitación, hallaron a varios esclavos, algunos de los cuales estaban encadenados a las paredes y gravemente mutilados. Los testimonios y los informes de la época hablan de una escena macabra. Algunos de los esclavos que fueron encontrados allí estaban en condiciones tan horribles que sus cuerpos parecían haber sido sometidos a atroces experimentos médicos. Amputaciones de miembros, quemaduras graves, y lesiones deformantes dejaban en claro que no se trataba simplemente de maltrato físico común. Algunos de los esclavos habían sido desfigurados de formas inimaginables. Se encontraba a mujeres, hombres y niños, muchos de ellos completamente desnutridos, con heridas abiertas y cicatrices de tortura por todo su cuerpo. Otros habían sido sometidos a experimentos de cirugía extrema, aparentemente realizados sin anestesia, y se creía que muchos de los esclavos aún vivían allí bajo una constante agonía. Los detalles de estos horrores son espeluznantes. Se hablaba de brazos y piernas rotas, cuerpos atados de manera grotesca, y marcas que indicaban que algunos de los esclavos habían sido intervenidos quirúrgicamente sin ninguna justificación médica. Lo que sugiere que la cruel experimentación de Madame Lalaurie estaba mucho más allá de la simple tortura. Parece que ella estaba interesada en el sufrimiento físico extremo, experimentando con sus víctimas como si fueran sujetos de pruebas. Además, los testimonios de los sobrevivientes indicaban que algunos de los esclavos fueron obligados a vivir en condiciones insalubres durante años, siendo alimentados mínimamente y maltratados sin misericordia. Este descubrimiento dejó a la comunidad de Nueva Orleans horrorizada, y las noticias se esparcieron rápidamente.
Las autoridades locales no solo hallaron las huellas de la brutalidad de Madame Lalaurie, sino que también se dieron cuenta de que sus acciones habían estado ocultas durante años. Pues nadie en la alta sociedad se había atrevido a sospechar de su crueldad, y mucho menos a denunciarla. Cuando la noticia del descubrimiento llegó a oídos de los vecinos, los mismos residentes que antes la respetaban y admiraban, la furia pública fue inmediata. La mansión fue saqueada por la multitud, que exigió justicia por los horrores descubiertos en su interior. Sin embargo, Madame Lalaurie, al enterarse de la conmoción, huyó rápidamente con su familia antes de que pudieran ser arrestados. De acuerdo con algunas versiones de los hechos, Delphine Lalaurie escapó a Europa, aunque nunca se supo con certeza a dónde se dirigió. Algunos rumores incluso dicen que nunca enfrentó cargos por sus crímenes, lo que deja abierta la puerta a la especulación de que pudo haber continuado su vida en algún lugar lejano, posiblemente fuera del alcance de la justicia. Desde el descubrimiento de los horrores en el año 1834, la mansión Lalaurie ha estado marcada por una presencia oscura que nunca ha desaparecido. Con el paso de los años, la mansión se ha convertido en un epicentro de actividad paranormal que mantiene a los investigadores de lo inexplicable y a los curiosos aterrados por igual. Muchos testigos han relatado experiencias espeluznantes en las inmediaciones de la mansión. Vecinos y visitantes han asegurado haber escuchado gritos y lamentos provenientes de su interior, especialmente en la madrugada, cuando el silencio es profundo y la oscuridad lo cubre todo. Estos sonidos son descritos como los lamentos de las almas de los esclavos que sufrieron bajo la cruel mano de Madame Lalaurie. Algunos relatos indican que, durante las noches, se pueden escuchar sus voces clamando por ayuda o pidiendo justicia por los horrores que vivieron en vida. Uno de los fenómenos más aterradores que se han reportado son las sombras extrañas que se mueven por los pasillos de la mansión. Estas sombras son descritas como figuras que no siguen la lógica de la luz, moviéndose de manera errática y desapareciendo en las paredes o a través de las puertas cerradas. Testigos aseguran haberlas visto deslizarse rápidamente y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, siempre con una presencia ominosa y extraña que parece emanar de las paredes de la casa. Además de estos fenómenos, han ocurrido varios incidentes inexplicables en los intentos de restauración de la mansión. A lo largo de los años, varios trabajadores han sido contratados para restaurar la mansión y ponerla a la venta, pero muchos de ellos han abandonado el proyecto, aterrados por lo que han presenciado dentro de las paredes de la mansión. Algunos han reportado sentirse observados, otros han dicho que los objetos se movían solos, y algunos incluso afirman haber sentido presencias físicas o haber sido empujados por algo invisible mientras trabajaban. La historia cuenta que uno de los trabajadores más valientes se desmayó al intentar pintar una de las habitaciones superiores, alegando que algo lo golpeó en la espalda mientras se encontraba solo, lo que lo dejó con una sensación de frío extremo y terror indescriptible. En ocasiones, los fenómenos paranormales parecen estar ligados a ciertas áreas específicas de la mansión. El tercer piso, que originalmente albergaba las terribles escenas de tortura, parece ser el epicentro de los eventos extraños. Se dice que quienes han tenido el coraje de entrar en el cuarto se sienten incómodos de inmediato, como si una presencia maligna los acechara. Algunos han afirmado haber visto figuras espectrales o haber sentido que las puertas y ventanas se cerraban solas, sin explicación alguna. Una de las experiencias más famosas ocurrió durante una visita de un grupo de espiritistas a la mansión. En una sesión de invocación, los participantes aseguraron haber contactado con los espíritus de las víctimas de Madame Lalaurie. Uno de los médiums, al estar en trance, comenzó a gritar y a pedir ayuda, como si estuviera recibiendo el mensaje de un alma torturada. Durante la sesión, se registraron temperaturas extremas en la habitación, y los instrumentos espiritistas mostraron alteraciones que indicaban la presencia de algo más allá del plano físico. Hoy en día, la mansión sigue siendo un lugar de misterio y temor, donde muchos afirman que el espíritu de Madame Lalaurie sigue rondando, esperando que algún día su oscuro legado sea olvidado. Las historias de fenómenos paranormales continúan, y la mansión Lalaurie sigue siendo uno de los lugares más aterradores de Nueva Orleans. Un destino ineludible para aquellos que buscan un encuentro cercano con lo inexplicable. A pesar de su oscuro pasado, la mansión Lalaurie sigue en pie, aunque su historia continúa marcada por la tragedia y el misterio. Hoy en día, la mansión ha sido convertida en un destino turístico para aquellos que buscan adentrarse en el lado más oscuro de la historia de Nueva Orleans. Los turistas se acercan a las puertas de la mansión con la esperanza de capturar alguna energía paranormal o simplemente para ver con sus propios ojos el lugar donde se cometieron actos tan atroces. Sin embargo, el acceso al interior de la mansión está estrictamente prohibido. La propiedad permanece cerrada al público,
lo que aumenta el aire de misterio que rodea al lugar. Los visitantes solo pueden admirar la majestuosidad del exterior de la mansión, con su imponente fachada y sus balcones decorados que contrastan con la sombra de los eventos ocurridos en su interior. La alta sociedad de Nueva Orleans solía pasear por esas mismas calles, ajena al sufrimiento que se ocultaba tras esas paredes. Uno de los episodios más sorprendentes en la historia reciente de la mansión tiene que ver con un nombre muy conocido, el actor Nicolas Cage. En 2007, Cage compró la mansión por un precio significativo, lo que aumentó aún más el interés en este famoso edificio. Sin embargo, su propiedad no duró mucho. En 2009, apenas 2 años después de adquirirla, Cage vendió la mansión, dejándola nuevamente disponible en el mercado. La venta rápida de la propiedad, junto con el hecho de que Cage, un hombre conocido por su fascinación con lo paranormal, fuera dueño de este lugar tan inquietante, ha dado lugar a especulaciones. Algunos se han preguntado si la energía negativa de la mansión fue demasiado para el actor. Otros sugieren que el oscuro pasado de la casa pudo haber influido en su decisión de venderla, aunque nunca se ha confirmado oficialmente que Cage experimentara fenómenos extraños o molestos mientras vivió allí. El vínculo de Nicolas Cage con la mansión La Laurie se ha convertido en una parte fascinante de la leyenda moderna de este lugar. Fue una coincidencia que el actor, conocido por su amor al misticismo, comprara y luego vendiera la propiedad. Algunos dicen que la presencia de Madame La Laurie aún podría haber jugado un papel importante en su breve tiempo como propietario, mientras que otros creen que fue solo una decisión financiera. Hoy, el futuro de la mansión La Laurie sigue siendo incierto. Aunque permanece cerrada, su lugar en la historia y la cultura popular continúa vivo a través de los relatos paranormales, las visitas turísticas y las leyendas que siguen alimentando el misterio. Algunos se preguntan si algún día la mansión será restaurada completamente y abierta al público, mientras otros creen que su sombra siempre será lo suficientemente oscura como para mantenerla envuelta en misterio. Si quieres descubrir más sobre los misterios paranormales que envuelven a este lugar y otros destinos embrujados alrededor del mundo, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Deja tu comentario abajo. ¿Crees que las leyendas de la mansión La Laurie son reales? ¿Te atreverías a visitarla? Nos vemos en el próximo video.